Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube que se llama, como me llamo yo, porque no tiene nombre todavía. Bien, hoy vamos a hablar de varias cosas, todas conectadas. Vamos a hablar de una obra literaria, El Señor de las Moscas, de William Golding. Vamos a hablar de un reality en el que han participado niños. Y vamos a hablar de niños que han podido sobrevivir 40 días en la selva. Sí, todo esto tiene cosas en común. Niños, selva y supervivencia. ¿Qué pasaría si dejamos a un grupo de niños solos para que creen sus propias reglas? ¿Construirían un paraíso, una sociedad utópica, un sueño? ¿O quizás sería la peor pesadilla jamás contada? Bueno, quizás estoy exagerando un poco. Puede ser, pero tiene sentido. Esto me da el pie para explicarles un poco más de qué vamos a hablar exactamente hoy. ¿Qué pasa cuando los niños tienen que arreglárselas solos? ¿Qué visión tenemos los adultos de cuando esto pasa? No demos más vueltas y empecemos. Hace poco tuve el placer de leer El Señor de las Moscas de William Golding, que es un clásico de la literatura inglesa. Eso es lo bueno de los clásicos, que son muchísimos, entonces nunca se terminan. Y siempre que uno lee un clásico, salvo en contadas excepciones, nunca te decepciona. Lean clásicos. Aparte de eso, este libro me resultó conmovedor, me resultó atrapante, a pesar de que es un libro de otra época, está muy bien contado, te mete en la historia y además vos podés conocer la historia de los chicos. Estos chicos que, después de un accidente de avión, caen en una isla y tienen que sobrevivir. Los adultos no tienen presencia en esta novela, recién aparecen en la última página. Todo el tiempo vamos a ver a los niños vinculándose entre sí, creando jerarquías, estructuras, peleas, conflictos, uniones. Vamos a conocer ahora a los personajes de este libro. Tenemos a Ralph, o Rafael para nosotros. Él es el líder positivo. Ralph es buena gente. A Ralph lo queremos desde el principio, porque tiene sus cosas de niño, a veces un poquito malévolo en algunas cosas, pero Ralph quiere construir. Su objetivo es mantener siempre en la isla una hoguera encendida para que puedan verlos y rescatarlos. Además, él cree en una sociedad en la que todos puedan hablar, entonces crea un mecanismo en el que cada uno, cuando quería hablar, tenía que sostener una caracola. Él intenta todo el tiempo que todos hablen, que decidan juntos, y se constituye como líder al principio elegido por todos. Piggy. Piggy es como la voz de la razón. Él desde el principio dice, no me gusta que me digan Piggy, y automáticamente todos le dicen Piggy, porque así pasa a veces. Él es un intelectual, él está muy preocupado, muy pegado con Ralph, y él es el que otorga sus anteojos para poder encender la hoguera. Seguramente lo recordarán de un capítulo de Los Simpson, en que a Milhouse le sacan los anteojos para encender una hoguera. Muchos análisis dicen que sus anteojos representan la ciencia, la lucidez. Piggy todo el tiempo intenta que se respete lo de la caracola y después cuando las cosas se salen de control, él es como que sigue aferrado a la caracola como una idea de acá tenemos todos el mismo nivel, el mismo lugar, todos podemos opinar, pero después no resulta mucho. Porque aparece ¿quién? Aparece Jack. Jack es el líder negativo. Jack malo, 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 malo Jack. Lo que prioriza Jack en este libro es la casa, el poder, la supervivencia, el yo me la rebanco, yo soy un capo, todo el tiempo. Y se pone muy heavy desde la mitad del libro para adelante, pero muy heavy se pone. Hay muchos otros personajes, pero para no extenderme en el video, les recomiendo que lo lean, es buenísimo y muestra muchas cuestiones que a veces podemos llegar a ver en situaciones de urgencia en la vida cotidiana. Podemos ver además la angustia de los niños. Ellos se sienten desamparados porque no hay adultos. Mencionan qué harían los adultos en estos momentos. Y a veces uno puede pensar cómo se siente uno como adulto cuando se siente desamparado por algunas estructuras de la sociedad, cuando esas estructuras no están presentes. Vi muchos comentarios en YouTube sobre este análisis de este libro, en TikTok, en Instagram, que tienden a ir siempre sobre la misma frase y que seguramente ustedes también la han escuchado. Los chicos son así, los chicos son crueles por naturaleza, vos viste cómo son los niños. Bien, y en este caso, para mí lo que nos muestra es otra cosa. La crueldad no es algo que traemos de fábrica y eso se puede ver en esta obra. Lo que sí se puede tener bien clarito acá es que cuando el contexto lo habilita, todos podemos ser crueles. Y si encima a esa crueldad la planificás, la mostrás en televisión y con esa crueldad querés lograr rating,
Pasa lo que vemos a continuación. Corría el año 2007, ese año donde había un montón de reality por acá, reality por allá, reality en MTV, reality en Canal 13, en Telefe, en todos lados. Era muy el momento del reality. La gente de la CBS decide hacer un reality de niños. Deciden ubicar en un pueblo abandonado a 40 niños entre 8 y 15 años para que ellos construyan una sociedad democrática. Cuando empieza a desarrollarse el reality, no había ningún adulto cerca. O sea, había, pero los chicos no lo veían. Veían un presentador que iba de vez en cuando para hacer algunas preguntas, como suele pasar en Gran Hermano, por ejemplo, que aparece Santiago del Moro de vez en cuando. Cuando terminan de grabar el reality, viendo todo lo que había pasado, muchas polémicas, muchas peleas, muchos llantos, niños que abandonaban, dijeron, esto es oro, oro, oro puro. Pero cuando lo sacan a la televisión no tiene éxito y la gente empieza a quejarse. Y cuando la gente empieza a quejarse de cómo van a hacer una cosa así, empiezan a aparecer algunas cuestiones. Podemos conocer que hubo contratos de confidencialidad muy extremos, de acá no se puede decir nada, no se puede contar nada. Los chicos estaban solos, expuestos a peligros, tuvieron algunos problemas, uno de los chicos se confundió y tomó lavandina. Algunos también sufrieron quemaduras, en un momento se quedaron sin comida y tuvieron que comer las gallinas que ellos tenían, que eran como sus mascotas. No la pasaron bien y seguramente esto en algún punto habrá generado alguna cosa que quedó en estos chicos. Se pueden ver algunas entrevistas en TikTok de ahora que ellos son más grandes. Era como El Señor de las Moscas, pero producido para televisión. Se buscaba generar conflicto y roles de poder, pero no nos olvidemos que eran niños. Uno puede ver un reality en el que se busque hacer lo mismo y quizás te llama mucho la atención, pero en niños me parece un poco mucho. ¿Piensan que se podría hacer el día de hoy ese reality? Yo creo que están las condiciones dadas para que sí. Capaz que un reality en vertical. Sí, en TikTok puede aparecer. Es más, pensemos cómo aparecen los niños en TikTok hoy en día. Vemos niños sobreexpuestos en YouTube, en TikTok. ¿Y es tan diferente acaso a Kid Nation? No es tan diferente. Conocemos además de muchos casos de niños que han estado sobreexpuestos por sus padres en las redes sociales o en la televisión de los 90 y los 2000 y que después no han tenido los mejores finales ni las mejores continuaciones. Estas son cosas que suelen pasar cuando sos niño. No sabés ni cocinar, ni lavar, ni sabés distinguir un fruto venenoso de uno que no lo es. Bueno, no todos los niños. En mayo del 2023, 4 niños sobreviven 40 días en la selva amazónica tras un accidente de avión donde mueren todos los adultos. Y de esto hablamos en la última parte del video. Los 4 niños de la selva colombiana que sobrevivieron 40 días. Ellos eran 4 hermanitos que pudieron sobrevivir gracias a sus conocimientos. Eran chicos que eran indígenas y que tenían conocimientos ancestrales, trasladados de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Sabían distinguir cuáles frutos eran comestibles y cuáles no. Utilizaban harina de yuca que les había quedado en el avión. Utilizaban todos los recursos a su favor, pero además se apoyaban entre ellos, porque había uno de ellos que era muy pequeño. Se pueden ver también entrevistas de la actualidad de estos 4 hermanitos que cuentan cómo fue su experiencia. Y no solo pudieron crear una red dentro de la selva amazónica, sino que también fuera de la selva muchas personas los estaban buscando. Y pudieron trabajar juntos, militares e indígenas, para poder encontrar a estos niños y finalmente lo lograron. Entonces acá podemos ver que muchos dicen que los chicos son crueles por naturaleza, pero en este caso podemos ver que no es así. Ellos crearon una red, se contuvieron, se cuidaron y pudieron sobrevivir. Por eso es una reflexión muy importante que la supervivencia real no se basa en el dominio y en el poder, sino en la red, en ayudarse, en cualquier situación de crisis. Y piensen cómo reaccionarían ustedes si en algún momento quedan en una isla. La condición humana sabemos que es muy compleja. Uno puede ser Jack, uno puede ser Leslie, tratemos de ser Leslie. Le pongamos un poco de voluntad también. Y no nos vayamos tan al extremo a pensar en lo de la isla. Pensemos cómo reaccionamos en situaciones de emergencia cotidianas. ¿Qué valores decidimos proteger cuando las cosas se salen de control? ¿Nos queremos hacer los capos así y al toque queremos ser los líderes? Empezamos a construir red, a apoyarnos en aquellos que saben ciertas cosas. Y por otro lado, quisiera también saber otra opinión de ustedes. ¿Qué opinan, ya que hablamos de los niños de Kid Nation, qué opinan ustedes también de los niños en las redes? Y si el reality Kid Nation también sería posible. Bueno, les pregunté un montón de cosas. Ayúdenme también.
Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y que también se hayan dado cuenta de que otra vez me olvidé el micrófono. Es como una marca personal ya. Mi marca personal son dos. Me olvido el micrófono y me ven 10 personas. ¡Chao!